Gracias por seguir con nosotros, muchas gracias, estamos en vivo. Agradezco a la psicóloga clínica Indira Fernández. Nos recuerda que el 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que va en aumento cada día, mucha gente que se quita la vida por razones diversas, distintas. Y hoy, 10 de septiembre, es Día Mundial para la prevención del suicidio. Muchas gracias por el dato y por la información. Debemos ponerle atención a esto porque no es aquí, es como dice, mundial. Recibo en el set de la entrevista a la doctora Inoelva Espinal. Ella es endocrinóloga, tiene una especialidad, mucho conocimiento en enfermedades, sobre todo en la tiroides. Doctora, buenos días, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Doctora, cuando hablamos de tiroides, ¿qué es la tiroides? Bueno, es interesante que lo mencione porque es algo que genera confusión en muchas personas. Fíjese que la glándula tiroides es una glándula que tenemos en la parte anterior del cuello. Está directamente debajo de la piel, debajo de los músculos que tenemos aquí en el cuello. En ocasiones las personas se confunden porque en el cuello también tenemos la garganta, está muy cerca de la garganta, que digamos que está en la parte superior y está, digamos, hacia adentro del cilindro del cuello. Entonces, están cerca pero no tienen contacto. Entonces es importante que las personas sepan que esta glándula, si bien puede crecer, puede tener alteraciones en su forma, que las personas pueden notar y también se pueden manifestar en su garganta, en su voz, no necesariamente siempre que tengan un dolor de garganta o alguna molestia local, representa su glándula tiroides. Hay que descartar otras causas. Cuando la gente sabe que tiene entonces la enfermedad y la enfermedad se cura, se controla, hay que llevar a un tratamiento. Bien, como le mencioné, la tiroides es una glándula, es un órgano igual que el corazón o el hígado. Todas las personas, prácticamente todos los animales tenemos glándula tiroides. Sin embargo, esta glándula se puede enfermar, puede tener muchas condiciones de salud, por eso es que se menciona tanto. En muchas ocasiones las personas mencionan, tengo problemas de tiroides, pero no saben especificar qué tipo de problema es. La tiroides puede presentar crecimiento, lo que se conoce como bocio, que es este abultamiento en la parte anterior del cuello. También se puede manifestar con nódulos, los nódulos pueden ser evidentes o no. También podemos tener alteraciones de la función de la glándula tiroides, porque esta glándula produce hormonas. Si estas hormonas disminuyen en cantidad, si la glándula produce menos hormonas, en ese caso estaríamos hablando de hipotiroidismo. Si la glándula produce hormonas en exceso, entonces estamos hablando de hipotiroidismo. También podemos tener que estas lesiones, estos nódulos, hay una pequeña cantidad que pueden ser malignos. Podemos tener también cáncer de tiroides y es por esto que los nódulos tiroideos tienen que ser estudiados y evaluados por un endocrinólogo. Doctora, pero entonces, ¿qué es lo común? Porque uno escucha a la gente que todo el mundo dice, ay, tengo tiroides, es tiroides, pero entonces, ¿cuál es la más común? Yo diría que dentro de las más comunes tenemos las alteraciones en la forma, tanto bocio, tiroiditis crónica, nódulos, y seguido de la alteración de la función sería el hipotiroidismo. Como le digo, pueden ser muchas las alteraciones de esta glándula y habría que ver específicamente a esa persona qué fue lo que le diagnosticaron, si está tomando medicamentos o no, si le encontraron una alteración en la sangre o en la sonografía. Es importante que a la persona aclare dónde le encontraron el problema. Yo creo que las personas siempre tienen que enterarse de su diagnóstico, no solamente quedarse con la información de que tienes un problema en tal órgano, sino que el médico le diga el nombre de su diagnóstico, se lo anote, para que la persona sepa qué es lo que tiene y pueda explicarlo mejor. Pero dentro de las alteraciones tiroideas podemos decir que las más comunes son o los nódulos y también el hipotiroidismo. ¿Cómo, por ejemplo, se da cuenta o cómo el paciente debe llegar donde usted o donde usted, de los médicos especialistas en esta parte? ¿Qué siento? ¿Qué me indica que tengo que ir donde la doctora? Bueno, dentro de las alteraciones de esta glándula, porque los endocrinólogos manejamos múltiples alteraciones hormonales y endocrinológicas, pero dentro de las alteraciones de la glándula tiroides, como les explico, es muy importante entender a nivel anatómico que se encuentra, digamos, en la parte anterior, en la base del cuello, no en la parte superior.
La tiroides no está debajo de la mandíbula ni debajo de la boca. La tiroides está un poquito más hacia abajo en el cuello. Si tenemos crecimiento, abultamiento, sobre todo si son crecimientos muy rápidos, o dolor en esta parte anterior del cuello, hay condiciones que son raras, pero se pueden presentar de inflamación de la tiroides que puede llegar a tener dolor. Es un dolor muy intenso que puede incluso irradiarse al área del oído, a la mandíbula. Entonces, ese tipo de condiciones deberían ser evaluadas. También los síntomas de alteraciones de las hormonas tiroideas suelen ser muy vagos. La verdad, podemos tener en el hipotiroidismo síntomas tan vagos como cansancio, estreñimiento, caída del cabello, ruptura de las uñas. E igual en el hipertiroidismo podemos tener síntomas parecidos a estos, pero tienen síntomas más identificables, como puede ser que el corazón lata rápido, que la persona se sienta el corazón latir rápido, fuerte, lo que se conoce como taquicardia, alteraciones en el sueño, que le tiemblen las manos, que tengan cambios en el humor repentinos. Pueden ser datos que nos hagan pensar que la persona puede tener una alteración en la formación de las hormonas tiroideas. Ya hablando también de la forma de los nódulos, datos que siempre tenemos que descartar, aunque no necesariamente pueden ir de primera instancia con un endocrinólogo, pero si tengo crecimiento en la parte anterior del cuello asociado a ronquera, disfonía, en ese caso también podrían ser nódulos que están apretando el área por donde hablamos, o tal vez podemos tener dificultad para tragar o respirar. Esas son condiciones que podrían asociarse a la tiroides, pero usualmente se asocian también a aumento del tamaño del cuello, no estas condiciones por sí solas. A veces los pacientes pueden ir referidos por otros médicos, por ejemplo, es muy común que sean referidos por otorrinolaringólogos o por gastroenterólogos, que al paciente presentar dificultad para tragar, es evaluado por un gastroenterólogo y encuentra los nódulos o el bocio y en ese caso lo refiere con el endocrinólogo. Pueden ser distintas las vías por las cuales el paciente llega al endocrinólogo. Una doctora, de estas alteraciones de la tiroide provoca algo negativo en el paciente, atrasa el desarrollo, el desenvolvimiento, provoca algunos síntomas que le impiden que pueda desarrollar su vida normal. En muchas ocasiones sí, si el paciente no tiene tratamiento, es muy importante entenderlo en el caso de los niños. Hay mucha tendencia en la República Dominicana a solamente visitar al médico cuando las personas sienten alguna molestia. Y yo siento que ahí es que tenemos el primer fallo, porque usualmente cuando una condición de salud ya presenta síntomas, puede que esté muy avanzada. Es por esto que nosotros, los endocrinólogos, tenemos pacientes referidos, muchos de parte de los ginecólogos, por ejemplo, de los urólogos, que son médicos donde los pacientes suelen ir sin necesidad de tener síntomas. Estos médicos aprovechan y le hacen revisiones generales a los pacientes y suelen encontrar problemas tiroideos. Pero las personas tienen que revisarse aunque no tengan síntomas, y este es un caso muy importante en la parte de los niños. Los niños durante su desarrollo tienen que ser evaluados a nivel de las hormonas tiroideas desde su nacimiento, pues lo que se llama el hipotiroidismo congénito suele tener alteraciones que pueden ser incluso hasta irreversibles y tienen alteraciones en el crecimiento, desarrollo motor y psicológico. Por lo tanto, estos son niños que si tienen un hipotiroidismo leve o si su madre durante el embarazo tuvo hipotiroidismo, pueden tener trastornos leves del desarrollo psicológico, pueden tener alteraciones del aprendizaje, del crecimiento también. Entonces, muchas veces se confunden con niños que no tienen buen rendimiento y no suelen ser bien evaluados. Entonces, no tenemos que esperar a que los niños presenten esos síntomas. Yo creo que todo padre que tenga a su bebé recién nacido tiene que evaluarlo por las hormonas tiroideas y durante su desarrollo igual. Tienen que, cuando le hacen análisis de sangre, siempre pedir que le hagan hormonas tiroideas para descartar, porque es muy común el hipotiroidismo en nuestro país. Usted, doctora, que trabaja en el HOMS, ¿recibe muchos pacientes con esta enfermedad, con esta alteración? Sí, bastante. ¿Y cómo anda, perdóneme doctora, le pregunto, cómo anda el número? ¿Manejan algún dato de cómo anda la cifra de personas que padecen? Bueno, no le puedo decir un número específico, pero sí podemos decir que las condiciones de tiroides son muy comunes.
Como se los digo, anteriormente no se diagnosticaban porque no se buscaban. A veces las personas tienen una versión, una forma de pensar de que las condiciones de salud actualmente son más comunes, pero muchas de ellas siempre estuvieron ahí, solo que antes no se diagnosticaban. Los nódulos tiroideos, por ejemplo, gracias a la sonografía, actualmente podemos identificarlos a tiempo, estudiarlos, y los podemos diagnosticar cuando antes no se podía hacer, más que cuando el nódulo estaba grande y el médico lo palpaba. También a nivel de las hormonas, los ensayos, los laboratorios que se utilizan para estudiar las hormonas son cada vez más sensibles, entonces cada vez se identifica más fácil cuando se hacen análisis de laboratorio. Entonces podemos identificar los trastornos de las hormonas tiroideas muy a tiempo y por lo tanto tratarlos a tiempo. Es muy común el encontrar nódulos tiroideos y también alteraciones como el hipotiroidismo. El hipertiroidismo es más rara, pero sin embargo también los encontramos bastante. Nosotros como endocrinólogos, por supuesto, vamos a sentir que es muy común porque es algo que vemos casi todos los días. Tal vez otros médicos que no manejen esta área podrían sentir que son casos rarísimos, pero la verdad es que encontramos muchos casos en la República Dominicana. ¿Puede, doctora, una persona morir por una de estas alteraciones? Por supuesto que sí, sobre todo el hipertiroidismo. Las personas que tienen hipertiroidismo descontrolado, esta condición altera el corazón, altera los latidos del corazón, lleva el corazón a latir más rápido. Es por eso que las personas pueden llegar a sentirse cansadas, con fatiga, pero si esto continúa y no se trata a tiempo, entonces las personas pueden llegar incluso a tener una falla cardíaca y esto los puede llevar a la muerte. Hay muchas otras condiciones, arritmias, alteraciones sanguíneas, que pueden llevar al paciente a lo que se llama una tormenta tiroidea, que es un exceso tal de hormonas tiroideas que me puede llevar a todas estas complicaciones juntas y el paciente fallecer en poco tiempo. También con respecto al hipotiroidismo, que es cuando tenemos falta de hormonas tiroideas, esto nos puede llegar a alteraciones respiratorias, entonces en este caso sería lo contrario, el corazón latiría muy lento, tan lento, que es lo que se considera bradicardia, esto lo puede llevar a la muerte. También tenemos alteraciones a nivel cerebral, podemos tener edema en muchas partes del cuerpo, sobre todo a nivel del corazón, se retiene líquido. Esto también puede llevar a la persona a la muerte. Por lo tanto, una persona que tiene hipotiroidismo no debe suspender sus medicamentos jamás. Una persona que es tratada con hormonas tiroideas debe tomar este medicamento durante toda su vida, todos los días, sin suspenderlo nunca, porque la tiroides trabaja todos los días, entonces no podemos tomarnos las pastillas, los medicamentos a veces, ni dejarlos por un tiempo. Esto es una condición peligrosa para la salud, pero lo es a largo plazo. Yo no voy a sentir nada si dejo de tomar la pastilla un día, pero con el tiempo de dejar de tomarla, esto me puede traer complicaciones muy graves. Y por último, también por supuesto existen complicaciones asociadas al cáncer de tiroides. Hay que aclarar que el cáncer de tiroides, dentro de los cánceres, es un cáncer de comportamiento muy noble. Los cánceres de tiroides no suelen dar complicaciones grandes a largo plazo ni suelen peligrar la vida de los pacientes. La mayoría de personas con cáncer de tiroides suelen ser tratados con cirugía y a veces con dosis de yodo, y con esto ya son curados. O sea, no es un cáncer que usualmente peligre la vida. Sin embargo, existen algunos cánceres de tiroides que pueden llegar a ser agresivos y si el paciente no tiene un cuidado adecuado, si no tiene un seguimiento adecuado, también puede llevarlo a la muerte. Eso tenemos que tenerlo en consideración. Doctora, bueno, ya usted ha aclarado, sí, que de por vida, que es como el que sufre de la presión, diabético, que debe tomarse la pastilla. Sí. Le pregunto, ¿el tratamiento es costoso? Muy caro? Fíjese que no, que esa es una de las ventajas que tienen las alteraciones de tiroides. Yo siempre comento que si vamos a sufrir de alguna enfermedad, mejor que sea de la tiroides, pues porque es algo fácil de tratar. Cuando hablamos de hipotiroidismo, el tratamiento es levotiroxina, es un tratamiento que no conlleva un gasto de más de 1.500 pesos al mes, es algo muy fácil de tratar, con una sola pastilla al día, la persona se va a sentir totalmente bien, no tiene por qué tener ningún síntoma, una persona que ya tiene hipotiroidismo. Y el hipertiroidismo va a depender, claro, del grado de hipertiroidismo, el nivel que esté esta persona. Esto puede variar, la dosis del medicamento, la forma, el tipo de medicamento que se administra
puede variar, pero en general no son tratamientos caros. La tiroidectomía, que es la extracción de la glándula tiroides, tampoco suele ser un procedimiento extremadamente costoso. La administración de yodo radioactivo, dependiendo la dosis, también es algo que es bastante llevadero. No puedo decir que es algo económico, claro, eso va a depender de la posición, de la disponibilidad económica de cada quien, pero realmente entiendo que son tratamientos en comparación con otros muy accesibles. O sea, realmente el tratar condiciones de la tiroides es algo que gracias a Dios tenemos muchas alternativas ahora mismo y el paciente no tiene por qué tener complicaciones a largo plazo si lleva un tratamiento adecuado. Doctora, ¿los seguros cubren el tratamiento? ¿Ustedes, los endocrinólogos, cogen seguro con relación a esto? Sí. Una pregunta que la gente quiere saber, claro, doctora. Por supuesto. Sí, los médicos endocrinólogos tomamos seguros para la consulta médica y muchos de los tratamientos, sobre todo de las glándulas tiroides, están cubiertos por el seguro. Tanto el hiper como el hipotiroidismo está totalmente cubierto con el seguro y gracias a que son medicamentos no costosos, el paciente puede comprarlo por un largo tiempo, pues sabemos que los seguros están limitados a una cuota anual. También los procedimientos como la extracción de la glándula tiroides y el yodo radioactivo a ciertas dosis mínimas también están cubiertos por el seguro o tienen cierta cobertura general que puede ayudar al paciente. Muchos procedimientos el paciente tiene que pagar una parte del procedimiento, pero en la mayoría está cubierto una parte por el seguro. ¿Tiene usted, el que tiene tiroides, alguna dieta en el asunto de comer y eso? Bueno, yo diría que las dietas en general se le tiene que recomendar a las personas comer de manera sana. O sea, no hay como una dieta para ti, una dieta para el otro. Evidentemente hay ciertas cosas que hay personas que no la deben de comer porque en ese caso particular le puede producir daño. Con respecto a la glándula tiroides, aparte de los conocimientos generales que ya tenemos, de que todos tenemos que comer sano, natural, saludable, balanceado, también existen algunos nutrientes que sí se han asociado a mejoría de, digamos, conservación del tejido tiroideo, disminución de ciertos procedimientos, de ciertos procesos inflamatorios que puedan llevarnos a destrucción de la glándula tiroides, como por ejemplo la vitamina D es sumamente importante para el correcto funcionamiento de la tiroides, pues a veces tenemos, como les dije, el proceso de las tiroiditis crónicas que se dan por alteraciones inmunológicas que pueden llegar a presentarse por deficiencia de vitamina D. Es por eso que es muy importante que las personas tengan niveles de vitamina D adecuados, sobre todo si son niños. También en la buena ingesta de zinc, magnesio y sobre todo selenio. El selenio es un componente, es un nutriente que es esencial para el correcto funcionamiento del ciclo de las hormonas tiroideas. Y se ha visto que una glándula tiroides que tenga buen aporte de selenio también puede estar protegida contra estos agentes inflamatorios de la tiroiditis crónica. También un buen aporte de yodo. Como muchos saben, de hace muchos años la sal, que es una sal procesada, suele tener yodo añadido para que las personas no tengan deficiencias de yodo, porque anteriormente la deficiencia de yodo era muy común, sobre todo en las personas que vivían muy lejos del mar. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, las zonas montañosas todavía siguen siendo zonas donde es muy característico tener bocio, donde las personas a veces suelen presentar incluso estos bocios muy grandes, con crecimiento muy grande del área anterior del cuello, y esto suele asociarse a deficiencia de yodo. Es por esto que las personas tienen que garantizar consumir alimentos ricos en yodo y que la sal que consuman sea yodada. No deben consumir exceso de sal. El exceso de sal no nos va a llevar a cosas buenas. Simplemente cantidades moderadas de sal aportan suficiente yodo para un correcto funcionamiento de la glándula tiroides. Muy bien, doctora, muchas gracias. Al final, un mensaje breve y decir dónde la gente puede buscarla a usted. Ay, muchas gracias. Yo estoy en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el HOMS, en la 9ª planta, en el consultorio 912. Si están interesados en consulta, se pueden comunicar al teléfono 829-828-8283 y también nos pueden buscar en las redes sociales, en Instagram como doctora Inoelva Espinal. ¿Un mensaje a los pacientes al final, doctor? Bueno, por supuesto, realmente yo diría que
Lo más importante cuando hablamos de salud es la prevención. La salud es el bien más preciado que todos tenemos y tenemos que cuidarlo. También tenemos que entender que la salud es como una cuenta de ahorros. Si la gastamos mucho cuando estamos en la juventud, cuando lleguemos a edades más avanzadas ya no nos va a quedar nada. Por lo tanto, nos sale mucho más barato cuidarnos ahora que pagar después. Doctora, muchas gracias. Gracias por su orientación con relación a las enfermedades tiroideas. Es la doctora Inoelva Espinal. Ella es endocrinóloga y alta especialista, como dije, en enfermedades